Para el que no me conoce, me llamo Silvio Fara, trabajo aquí en la universidad, en la cátedra de tercera edad de actividad física. Y lo que yo voy a proponer es más práctico. Vamos a trabajar sobre la clase de educación física. Retomando algunos conceptos de la profesora, yo quiero decirlo a esto porque ustedes van a ver que alguna terminología se repite. Y con la profesora tuvimos una capacitación hace algunos años con los mismos docentes. Entonces nos han quedado grabados algunos conceptos que se ve que a la profesora y a mí nos han quedado como sonando y más marcados. Vamos a hablar hoy de andragogía. Antes de empezar a hablar de andragogía, quiero hacer puntualizar dos o tres cuestiones a tener en cuenta. Quiero que esto sea más que todo una charla, no un discurso que lo doy yo, porque a mí me parece, sino una charla. Lo que yo les propongo ahí es que ustedes vean y al finalizar todas las disciplinas que tienen que ver con fotos de gente adulta, ustedes me digan qué es lo que ven. Esa es la primera. ¿Qué es lo que ven? Diferentes formas de envejecer. ¿Qué más? Diferentes culturas. Diferentes culturas. ¿Qué más? Diferentes personalidades. Diferentes personalidades. ¿Qué más? Diferentes edades. También diferentes edades, dentro de un rasgo mayor de 60, había de 60, de 70, de 90. Bien. ¿Qué más? Situaciones, contextos. Situaciones diferentes, contextos diferentes. Muy bien. ¿Qué más? La mayoría todos están activos. La mayoría están activos. Había algunos que no. La mayoría están activos. Bien. ¿Qué más? Piensen. Había gente que estaba contenta, había gente que estaba triste, Enfermo. había gente que estaba enferma, había gente que estaba muy sana, solos o acompañados. Bien. Con lo que yo voy a terminar esto es algo que es muy parecido a lo que dijo el profesor Susana. Esto de proponer, de nombrar, no, de Jesús. Yo le voy contando lo que va a pasar. Bien, la idea era hablar sobre esto, que cada uno de nosotros desde pequeños empezamos a forjar lo que vamos a hacer cuando somos más grandes y cuando somos adultos mayores. Depende de nosotros en primera instancia, depende del contexto, ¿sí? Y de la vida social que nosotros tengamos. No es lo mismo un adulto mayor en la ciudad de Río Cuarto que en la ciudad de Córdoba, que en las Higueras o que en el África o que en Europa. No es lo mismo, los contextos son totalmente diferentes y las maneras de envejecer van a depender va a tener bastante diferencia cómo se desarrolla nuestra vida, ¿sí? Listo, esto terminado con que la propuesta que nosotros, que Sandro y yo estamos haciendo desde la cátedra es esto, de hablar de vejeces y no de una sola manera de envejecer. Otra cuestión que yo quería poner en atención es más o menos explicar
o diferenciar dos términos que muchas veces estamos confundiendo, lo que es vejez por un lado y lo que es envejecimiento por el otro. La vejez, según varios autores, es un lugar a donde nosotros llegamos, un estadio de nuestra vida donde nosotros alcanzamos. El envejecimiento está visto desde un proceso, ¿sí?, en donde todas las características que dieron los que hablaron antes que yo se producen. Los profesores de educación física, ¿dónde tenemos injerencia? ¿En la vejez o en el envejecimiento? El envejecimiento. ¿Por qué? Según podemos estar en la vejez o el envejecimiento también. Exacto, en los dos. En los dos. Lo que decía la profesora, trabajar, desarrollar las actividades físicas desde pequeño, desde ahí nosotros estamos ya inculcándole a los chicos que la actividad física nos hace bien y que si nosotros realizamos actividad física continuamente vamos a llegar a tener una vejez más saludable. Bien, ahí el término es, pero no quise alguna propuesta nuestra de esta persona que parece que no tiene la autonomía total, ¿sí? Entre esta persona y este otro señor que parece que es un campeón, que es excelente deportista, ¿sí? Hay un montón de otras maneras de llegar a la vejez. La propuesta de la cátedra, hablar de vejez, ¿sí? Diferenciar entre lo que es vejez y envejecimiento, ya lo dije. Entramos entonces a lo que es la andragogia. Andragogia es un término que fue muy utilizado en los años 60. Tuvo un encuentro ahí con los pedagogos, tuvieron muchas tensiones y dejó de usarse. Actualmente son muy pocos los que adhieren al término andragogia. Yo soy uno de ellos, porque se los voy a ir explicando a lo largo de la diapositiva. Las clases de educación física que nosotros damos con los niños diferencian mucho de las que vamos a dar con los adultos mayores. Diferencian mucho. ¿En qué cuestión? En la estructura de la clase. Si bien vamos a estar hablando de los 3 momentos de la clase, que ¿cuáles eran? Iniciación, desarrollo y finalización o vuelta a la calma. Acá vamos a estar hablando en el primer momento de un encuentro, dijo la profesora, ¿sí? Y un encuentro, ¿por qué? Porque nosotros cada vez que arribamos al lugar donde vamos a dar clase, generalmente nos reciben ellos a nosotros, generalmente, porque están mucho antes que nosotros en el lugar que vamos a ir a dar clase. Nos reciben y tenemos, particularmente, es un regocijo que tengo cuando llego y me abrazan, me besan y me preguntan qué vamos a hacer hoy, me plantean un montón de cuestiones que normalmente cuando con los niños damos clase esto no pasa. Ustedes saben que cuando vamos a dar clases en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, el recibimiento es distinto. En las escuelas primarias muchas veces somos bien recibidos, muchas veces, y por los grados más pequeños, pero en las escuelas secundarias como que son medio reacios a esto de empezar a moverse y hacer actividad física. El recibimiento es mucho menos confortante, ¿sí? Entonces, hablar de andragogía. Andragogía viene de antropos, que significa adulto, a contraposición de la pedagogía, que viene de paidos, que significa niño, ¿sí? Puntualmente ahí está la diferencia fundamental. Habla de adultos, o sea, personas de 35, 40 hacia arriba entrarían dentro de lo que es la andragogía. Es una disciplina que se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje del adulto. Dijimos, a partir de los 40 años ya somos considerados adultos. Lo dije, los adultos mayores se motivan en torno a necesidades y a centros de interés. ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Que se motivan en cuanto a necesidades y a centros de interés. Pienso. ¿Qué me estoy refiriendo con el tema de necesidades? Primero, necesidad de moverse. ¿Cómo? Socializar. Necesidad de socializar. Muy bien, ¿qué más? A recrearse. Y obviamente que la necesidad de moverse está acompañada de la disminución que vienen trayendo ellos en toda la parte motora. O sea, disminución de la fuerza, disminución de la parte ósea y demás.
Todas estas son necesidades que los adultos mayores generalmente tienen para cuando se acercan a un lugar donde vamos a hacer actividad física. Centro de interés. Los adultos mayores van a ir a un lugar a hacer actividad por propia voluntad, no están obligados. Eso es principal y a tenerlo en cuenta. Ellos vienen hacia nosotros por intereses propios. Nadie los obliga. El modo de aprendizaje de los adultos mayores está centrado en la realidad. ¿Sí? Todas las situaciones que nosotros utilicemos, todas las metodologías que nosotros utilicemos deberían estar centradas en lo que el adulto mayor va a estar desarrollando en la vida cotidiana. Por ejemplo, Sandro, que ese juego que yo le mostré un día que le gustó tanto, nos parábamos y nos sentábamos. Capacidad que deben tener los adultos mayores para que en su casa se puedan pararse, desplazarse, sentarse de la cama, levantarse de la cama, ir al baño, sentarse en el inodoro y demás. Trabajar con situaciones reales para lograr la autonomía. La experiencia, factor fundamental para tener en cuenta a la hora de plantear las actividades que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos una persona que ha vivido muchos años y tal vez muchos más años que nosotros, y tiene una experiencia que a nosotros nos tiene que servir para empezar a planificar nuestra clase. Muchas veces, los contenidos que nosotros seleccionamos y las formas metodológicas que elegimos para desarrollar la clase, lo hacemos en común acuerdo con ellos. Muchas veces pasa esto. Ellos proponen algunas cuestiones que sí o sí nosotros las tenemos que tener en cuenta para poder mantenerlo constantemente activado y en la clase. Fundamental. La relación que yo debo tener con los adultos mayores debe ser una relación comunicativa y bidireccional. Esto tiene que ver con esto de tratar de escuchar todo lo que ellos piden para nosotros poder planificar nuestra clase. Supónganse, por ejemplo, la profe que da Newport. Si un día vienen con que no quieren hacer Newport y quieren hacer otra cosa, y bueno, ese día haremos otra cosa. Porque no vienen motivados como para estar trabajando en una planificación de Newport. Esto de la comunicación que tiene que haber entre uno y otro se refiere a esto de la vinculación que yo tengo que lograr con el adulto mayor para que él tenga confianza en mí, que yo todo lo que le voy a enseñar le va a ser beneficioso para sus salud. Con los niños, generalmente a esto no lo hacemos. O sea, los niños llegan a clase, o nosotros llegamos cuando están los niños para dar clase, y los contenidos los seleccionamos nosotros, las formas metodológicas las seleccionamos nosotros, y las formas de evaluar las seleccionamos nosotros. Con los adultos hay que hacer un planteamiento diferente. Esto es muy importante. Las diferencias en los adultos mayores son mucho más que en las edades anteriores. Supónganse, acá habrá 40 personas. Cada uno tiene condiciones y potencialidades individuales. Hay diferencias, pero no son tan notorias. A medida que avanzamos en la edad, las diferencias se empiezan a marcar mucho más profundas. Entonces vamos a encontrar, como nos pasó en Higiena, adultos mayores que podían sentarse, pararse 5 o 6 veces sin ningún problema, a gente que se pudo sentar y parar una sola vez. Hubo un test que nombró Sandro, el de acostarse, el de comenzar acostado y pararse, que cuando nos dimos cuenta tuvimos que ayudar a 2 o 3 a pararse porque no nos percatamos que las condiciones que ellos tenían, la capacidad que ellos tenían, no pudiesen haber hecho el test que le hicimos hacer. Yo estaba filmando y cuando filmo donde estaba la colchoneta, estaban 5 alumnos del profesor tratando de levantar a un señor. Fue bastante complicado. Entonces darse cuenta que a mayor cantidad de años, mayor diferencia hay entre unos y otros. En la clase, y esto les va a pasar, le pasa a los profes que ya están trabajando, tienen que tener una capacidad minuciosa de diagnosticar para ver cuál va a ser la actividad que puede involucrar a todos. ¿Sí? Es muy complejo diagnosticar y darse cuenta qué actividad pueden hacer todos, obviamente a su ritmo, pero que puedan hacerlo todos. Acá entra en juego un término que a mí me gusta mucho y que lo sacamos de unos autores españoles, que el grupo Incorpora, que es un grupo que estudia
estudia la actividad física en niños, pero yo lo saqué de ahí porque me parece importante. Esto de dificultad óptima. O sea, cada ejercitación que nosotros propongamos debe tener una dificultad que el adulto mayor pueda realizar, que no sea muy compleja y que lo frustre, y que no sea muy simple y se aburra. Exacto. Esto de dificultad óptima es muy importante. Es importante en los niños y es importante en los adultos mayores, ¿sí? Algo también muy importante, que estos alumnos, adultos mayores, tienen la necesidad de saber. Quieren saber qué van a hacer, para qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué les va a servir. ¿Para qué les va a servir? La contraposición en la escuela secundaria, nosotros no damos muchas explicaciones porque los alumnos tampoco las piden. O sea, damos las actividades, los chicos las hacen, si es que las hacen todos, y no piden no hacen ningún tipo de pregunta. Los adultos mayores nos van a llenar de preguntas. Esto que parece algo hasta gracioso es bastante complejo poder manejarlo en la clase. Es bastante complejo poder manejarlo, porque constantemente están con alguna pregunta, con algún cuestionamiento o alguna sugerencia que nosotros tenemos que atender. Esto de la utilidad funcional tiene que ver con lo que planteó Sandro y lo que planteó María Laura de la funcionalidad de las actividades. O sea, ¿para qué me van a servir dichas actividades? Si yo estoy trabajando la fuerza, ¿para qué me va a servir? Si estoy trabajando la coordinación, ¿para qué me va a servir? La velocidad, la flexibilidad y demás, ¿para qué me va a servir? Acá, en esto de la utilidad funcional de las ejercitaciones, hay que tener en cuenta esto que algunos profes nombraron de las caídas. Las caídas tienen un índice muy alto, yo no recuerdo en qué orden está, pero tiene un índice muy alto de los accidentes que son provocados accidentalmente. Para que la persona adulta no se golpee, no se caiga, tenemos que tener en cuenta un montón de cuestiones en el ordenamiento de la clase que muchas veces con los niños no las tenemos. Por ejemplo, estoy en una clase de ñuco, pelotas que andan dando vueltas. No, con los adultos mayores no, porque yo las puedo estar esquivando, pero un adulto mayor no tiene buena coordinación, no tiene una buena dimensión espacio-tiempo, puede pisar una de las pelotas y caerse. Estoy haciendo una actividad que me supone un calor y estoy transpirando, se sacan la ropa y la tiran. Tampoco. No dejarla en ningún lugar que pueda ocasionar un accidente. Siempre tener claro, el ordenamiento de los elementos y el ordenamiento de la clase debe ser mucho mayor que cuando trabajamos con niños. Porque pueden provocar una caída con todo lo que esto supone. Una quebradura de cadera, que es la que más se da, están 3, 4, 5, hasta un año que no pueden hacer actividad física. Es más, yo conozco casos que han estado hasta 6, 7 meses en cama, que no se pueden volver a parar. Con todo lo que esto supone, estar en cama, no moverse, perder fuerza, perder movilidad articular, equilibrio y demás. Entonces, el ordenamiento de la clase hay que tratar de ser ordenado con el material que contamos. Y con las actividades que se proponen también. ¿Sí? Esto que yo nombré muy al elige del diagnóstico me va a dar a mí la pauta fundamental para la elección de las actividades que voy a desarrollar. Yo puedo tener un grupo como el que conocimos con Laura, con la profesora que da ñuco, que pudieron hacer hasta un entrenamiento. O sea, la clase de ella era un entrenamiento de los fundamentos del ñuco. El diagnóstico que ella hizo tuvo como resultado que los alumnos de ella podían hacer un montón de cuestiones que cuando vimos adultos mayores de otro grupo no hubiesen podido realizar. Entonces, el diagnóstico tiene mucho que ver a la hora de seleccionar las metodologías y los contenidos, obviamente. Esto es importante. Tienen la necesidad de ser tratados como personas que todavía pueden manejarse autónomamente. ¿Sí? Esto que yo no comparto, que los viejos por ahí tienen acciones como de niños, no comparto mucho, pero bueno, hay algunas personas que lo plantean que es así. El tema de siempre estar planteando y respetando el momento de
que ellos tienen para autodirigirse, para realizar todas las tareas en forma autónoma, hay que respetarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y acá entramos en un tema que es importantísimo. Siempre que trabajemos con adultos más, ustedes saben que básicamente han aprendido en el profesorado que tenemos dos maneras metodológicas de llevar adelante una clase. ¿Cuáles eran? Dos métodos, grandes métodos. ¿Cómo? Eso es un método dentro de una metodología. Metodología tradicional y pedagogía activa. Bien, los métodos tradicionales por un lado y las pedagogías activas por el otro. En las actividades con niños y jóvenes es factible utilizar una u otra según la actividad que nosotros realicemos. Cuando trabajamos con adultos mayores es muy importante trabajar no trabajar con dinámicas de imposición, o sea, trabajar con métodos activos que le propongan al adulto mayor estar siempre resolviendo alguna situación problemática. ¿Por qué se creen ustedes, por qué piensan que siempre deberían estar resolviendo situaciones complejas y dando respuestas? ¿A qué se debe? ¿Cómo? Por el sistema nervioso. En cada actividad que nosotros propongamos debe intervenir el sistema nervioso. En el momento de decidir qué acción hacer, qué acción realizar, tiene que estar trabajando el sistema nervioso. Es fundamental, aparte de todo el acondicionamiento físico, tener activo el sistema nervioso. Para ello, no puedo hacer actividades repetitivas. Supónganse, en Newton, estar con el gol, pasar la pelota 10 veces, 20 veces. Tengo que meter, seguramente, a la quinta o sexta repetición alguna variante. Sentarme en una silla, pararme, lanzar, desplazarme, sentarme, lanzar y demás. Siempre deben estar ellos resolviendo alguna situación compleja. Siempre. Esto ya lo dijimos. Muy importante. El docente, que esté a cargo de adultos mayores, tiene que ir como dejando algunas señales como para que el alumno vaya siguiendo un camino, siguiendo un recorrido y decida qué camino va a seguir. Ustedes saben que para una situación motora planteada puede haber 1, 2, 3, 4, 5 formas de resolverla. Todas llegan al mismo lugar, pero por ahí el trayecto, el proceso fue diferente. Entonces, nunca resolverle la actividad, siempre ir dándole pautas como para que él pueda seguir un camino y poder decidir por propia voluntad a dónde va a llegar y cómo va a llegar. En la clase, esto que le puse como muy taxativo, libertad marcada, ellos tienen que sentir, y esto es fundamental, que en la clase tienen derecho a decidir, tienen posibilidad de decidir un montón de cosas. Primero, lo planteamos, de decidir por ahí formas metodológicas, ejercicios, juegos o lo que se les ocurra. Con elementos fundamental, que ellos puedan tener libertad y que nosotros tengamos la capacidad como para ir adaptándolo a las necesidades que ellos van teniendo. Esto con un niño, con un joven, generalmente hoy vamos a trabajar con pelota y hoy trabajamos con pelota, trabajamos con aro, trabajamos con aro. Si vos sacaste 50 aros, después no podés sacar 50 pelotas porque es todo un lenguaje. Acá lo tenemos que tener en cuenta. Contrastes entre pedagogía y andragogía. Esto ya es un resumen de todo lo que hemos estado viendo. El profesor decide todo lo referido al proceso de enseñanza y de aprendizaje. En andragogía, el adulto decide lo que quiere saber y es libre para buscar dónde, cómo, con quién y para qué aprender. Él viene solo a la clase y decide todo lo que está escrito ahí. Dónde, con quién, cómo aprender. En las pedagogías, los objetivos también los fija el docente. Nosotros somos los que fijamos contenidos, objetivos, formas metodológicas de evaluar y demás. Muchas veces los objetivos que planteamos con los adultos mayores lo hacemos de común acuerdo. Las actividades lo hacemos de común acuerdo. Las formas de evaluar, si hubiese, que puede haberlo, una muestra, alguna salida a algún colegio para mostrar lo que estamos haciendo, siempre también tienen que tener ellos posibilidades de proponer cuestiones y nosotros tenerlas en cuenta.
La pedagogía, el saber es igual al triunfar académicamente. En los adultos mayores, en la pedagogía, el saber sirve para triunfar en la vida. O sea, si nosotros logramos un adulto mayor autónomo, ya estamos dejando una marcada, marcado compromiso con esto de empezar a resolver situaciones por cuenta propia. En la pedagogía, los alumnos casi nunca quieren saber más de lo que nosotros les enseñamos, ¿sí? Los adultos siempre quieren saber más de lo que nosotros les estamos dando. Por eso, el tema de preparar la clase es fundamental, tener claro todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué, cuáles son las progresiones y demás. Porque siempre te van a estar demandando alguna cuestión más. Siempre. Son mucho más demandantes que los niños, que los jóvenes. Esto, yo lo estoy hablando, si bien saqué de algunos autores que hablan de neurología, más que todo de la práctica propia que te han ido. Esto que los adultos mayores te demandan y hasta muchas veces incomoda, porque el sábado o domingo a las 10 de la noche y por ahí tengo algún llamado o algún mensaje de alguno de mis alumnos y tengo que contestar. Porque si no contesto, después cuando nos veamos me lo va a recriminar. Te mando un mensaje y no me contestas. Son muy demandantes. Llegan antes que vos. Total, siempre. Aprende para logros académicos. En la pedagogía se aprende, y hablando ya específicamente de adultos mayores, para lograr una autonomía funcional. La identidad del alumno, la identidad social depende de la actividad como estudiante. En la pedagogía, la identidad social no solo depende de la participación en procesos de aprendizaje, sino que depende de un montón de otras cuestiones. Nosotros tenemos un alumno que tiene una experiencia, hasta diría que casi siempre mucho mayor que la nuestra, casi siempre, que tenemos que respetar y tener en cuenta. El alumno, hablando de la pedagogía, aprende para aplicar lo aprendido posteriormente en alguna situación. ¿Sí? El adulto mayor pretende aplicar inmediatamente los aprendizajes que nosotros tratamos de difundir. ¿Por qué será esto? No se sabe el futuro, o sea, ya lo que quieren explicar. Lo vive hoy. Él no sabe cuánto tiempo puede vivir, lo vive hoy. Entonces la idea de proponer acciones que ellos puedan utilizar en su vida cotidiana. El tema de trabajar la fuerza con situaciones complejas, pero sacados de las situaciones reales en la vida cotidiana, es fundamental. Por último, los adultos mayores son el futuro de todos ustedes. Entonces, a tener en cuenta, empezar a trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente, la parte afectiva, la parte social, a partir de que somos jóvenes. Yo no soy tan joven, tengo 50, pero la edad de ustedes, empezar a trabajar en todo lo que es el desarrollo de las cualidades físicas. Yo vengo, si bien acá hemos tratado de dar unas formas metodológicas del trabajo con adultos mayores, casi siempre hemos estado hablando de adultos mayores que son saludables. Nos vamos a encontrar con un montón de situaciones donde la gente no está saludable, o sea, gente que le falta un brazo, que le falta una pierna, que tiene 200 kilos, que está en silla de rueda. Obviamente que el trabajo con esas personas es individualizado y tiene que ver con un montón de otros contenidos que sería para estar hablando 2 horas más. Todo lo que hemos hablado ahora, estamos hablando de adultos saludables. Mi experiencia laboral con adultos mayores fue fundamentalmente la mayor gente que yo tuve a cargo fue gente que tenía diabetes. La diabetes es una enfermedad que se está convirtiendo en una pandemia mundial. ¿Sí? Cada vez tenemos más gente con diabetes, cada vez hay más niños con diabetes. O sea, la manera de trabajar con los adultos mayores que ya tienen alguna patología es muy diferente en algunos casos al que acabamos de presentar. Tenemos que conocer cuál es la patología que cada uno tiene para poder adaptar metodologías, contenidos, formas de evaluar y demás, sin dejar de ver la patología que tiene. El tema de la diabetes es un tema que a mí me apasiona y
que he visto muchas cuestiones contradictorias. En las escuelas primarias y secundarias, hasta no hace mucho, a los niños que tenían diabetes se los dejaba sentados. O sea, eso es un error garrafal. Esto se da porque no tenemos conocimiento de cómo laborar con personas que tienen diabetes. Con los adultos mayores pasa exactamente lo mismo. Cuando nos dicen, tengo diabetes, tengo problemas coronarios, se nos acaba el mundo. O sea, tenemos que estar atentos e investigar y estudiar qué patologías de aquellos tienen para poder seguir adaptando las metodologías a utilizar. Y obviamente esto que nombró Sandro de las cargas de trabajo es muy importante. Las cargas de trabajo es muy importante con este tipo de personas y aparte con las personas que ya tienen alguna patología. Por último, el trabajo con adultos mayores es un campo laboral que aún está virgen. O sea, son muy pocas los docentes que estamos trabajando con gente que tenga más de 60 años. Son muy pocos. Algunas cuestiones puede ser por falta de experiencia, por no tener bien claro cómo es el trabajo con adultos mayores. Lo que yo les puedo decir es que de acá en adelante cada vez va a haber más trabajo con adultos mayores. Y se está notando acá en Río Cuarto, donde ya tenemos como 4 o 5 proyectos que trabajan con adultos mayores. Algunos esperan, el espacio Ilía, que empezó con 2 alumnos y ahora tiene más de 500 y tiene una lista de espera de otros 1000. O sea, cada actividad que se propone a los adultos mayores es masiva la respuesta que tenemos. Entonces, con este proyecto de voluntariado con Sandro estamos llevando adelante, con Sandro y con los chicos que están haciendo la licenciatura, estamos llevando adelante. La idea fundamental era que en los distintos lugares que nosotros vamos presentándonos, sembremos ahí alguna iniciativa como para que en ese lugar se comience a trabajar con adultos mayores. En Alejandro, yo creo que ya se están formando como para empezar a trabajar con adultos mayores. En un pueblito, cuando hicimos la licenciatura en Villa Dolores, en San Francisco, ¿puede ser? Sí. San Francisco del Monte de Oro. En San Luis, bien. Ahí hicieron un trabajo, los profes pasaron casa por casa, el pueblo obviamente no era muy grande, casa por casa, golpeándole la puerta y trayendo a los alumnos para hacer el trabajo que nosotros les habíamos pedido para aprobar la materia. Y con esta posibilidad, primero, se dieron cuenta que el trabajo con adultos mayores es gratificante, primera, y segundo, que uno de ellos pudo comenzar a trabajar en función del proyecto que nosotros habíamos planteado. La idea es esta, tratar de difundir que el adulto mayor puede hacer actividades y puede hacer actividades diversas. Acá van a ver hoy lo que es el ñuco, lo que es la natación y demás. Con Laura van a ver la parte de juegos con trabajos de coordinación y demás. Pero los adultos mayores hacen todos los deportes. Fútbol, softball. Nosotros tuvimos un torneo de lanzamiento lento donde participan personas de 55 para arriba y tuvimos gente que vino de La Pampa y había una persona de 85 años que vos lo veías cómo bateaba y cómo corría y te quedabas asombrado, ¿sí? Otra cosa que quiero retomar, porque fue muy gracioso la situación que ocurrió acá en el torneo de softball. Nosotros tenemos un equipo de bastante peso, son todos medio gorditos y son grandes, 55 para arriba. Podemos tener 2 nomás que sean menores de 50. La charla técnica que hicimos con Carlos Segovia, que lo deben conocer, fue sentarlos y decirle, muchachos, no hagan su mayor esfuerzo. Si batean y pueden trotar, llegan a la base tranquilo. Si batean bien, van a llegar tranquilo. Y si batean mal, troten, no se esfuercen demasiado. Lo primero que no hicieron, ponemos uno de 60 y pico años a batear, bateó y salió a 1000. A la mitad de la corredera salió una contractura que no pudo jugar más. Tuvimos 6 partidos, comenzamos con 22 jugadores, terminamos con 10. Esto nos da la pauta que ellos mentalmente resuelven todas las situaciones. Pero cuando tenemos que poner el cuerpo es ahí cuando se le ata la mula. O sea, no pueden reaccionar como reaccionaban cuando tenían 40, 30 años. Depende mucho de nosotros. Con Carlos no lo logramos porque se nos lesionaron todos y lo vimos diciendo constantemente, loco, no corras, no te muevas así, no reacciones, porque ella sabe que se iban a lesionar.
El tema del softball es un deporte muy particular, porque hasta gente joven que juega el softball, y está, ustedes saben que una vez vas al campo, una vez defendes, otra vez atacas, estás mucho tiempo parado y cuando tenés que actuar, tenés que hacerlo de forma explosiva. O sea, es muy factible que si no estás constantemente dentro del calor, te lesiones. Obviamente, con gente de 50 para arriba, 63, 70 años, con más razón pueden lesionar. Entonces, esto de andragogía lo pueden aplicar en todos los contenidos de la educación física, lo que sea el deporte, lo que sea los juegos, lo que sea la actividad gimnástica, la natación, la media naturaleza y demás. Plantear una andragogía como contrapuesta a la pedagogía, con formas distintas de ordenar la clase, de planificar la clase. Yo se me fue el tiempo. Algo que quiero decir con este término. Para planificar la clase debe haber 3 momentos. ¿Sí? Así vimos los momentos de la clase. Previo a la interacción alumno-docente, ¿qué hay? La planificación maestra. Planificamos, puesta en acción y luego, cuando termina la clase y nos vamos, la evaluación y el replanteamiento de los objetivos y de las evaluaciones. Muy importante, cada vez que terminamos una clase de lo que sea con adultos mayores, pensar qué es lo que hicimos, cómo se desarrolló la clase para poder ir mejorando. Tener en cuenta si hicimos alguna actividad de riesgo. Esto que ya lo dije, tener ordenamiento en la clase, no tener actividades que estén cerca de las paredes, trabajar en espacios amplios y no tener cables, como hay en algunas canchas de vóley, cables que están cruzando y que no se ven, tenerlo muy en cuenta, no trabajar cerca de escaleras, no trabajar cerca de un caño, de un aro de básquet. O sea, todas esas cuestiones que cuando son niños las tenemos en cuenta, pero no tanto, cuando son adultos, cuando son gente de mayor edad, las tenemos que tener en cuenta y mucho más en cuenta porque podemos lesionar y lesionar de gravedad. ¿Sí? Una persona lesionada que tenga más de 60-65 años, el proceso de recuperación es muchísimo más largo que un proceso de recuperación para nosotros, para niños y jóvenes. Espero que con esto se incentiven a trabajar con adultos mayores porque hay muchos, ¿sí? Y es una actividad totalmente gratificante. Muchas gracias.